Nada, primero muchas gracias por la invitación, pues muy contenta, tal vez no se me note, pero estoy muy contenta de estar aquí. Ay, bueno, voy a sonreír para que se note. Muy contenta de estar aquí, pues y sobre todo pues por estar con las compañeras, a quien reconozco pues de emprender un trabajo bien interesante, un trabajo que me encanta, ñoño, de leer, de sentarse a estudiar, no, me encanta y creo que es algo que nos falta a muchos y muchas. Bueno, y nada, agradecerles también a ustedes por estar aquí. ¿Cómo les comento yo cómo comienza esta vaina? Resulta que estábamos en la universidad y pues como siempre, es triste decirlo, pero pues había muchas acciones de violencia machista en la universidad, ¿no? Entonces la discriminación al amigo homosexual, los comentarios misóginos, la transfobia, incluso cuando tenemos una profesora trans en la universidad y este tipo de cosas. Ya uno como que llega a naturalizar esas cosas, dice, no, terrible que pase, uno le echa el putazo, el madrazo a quien escucha con estos comentarios, pero ya hubo un momento en el que comenzaron a regarse a desbordarse los vasos de agua, o usen una metáfora que dé un poco esa referencia. Y ahí nos pusimos a pensar qué hacemos, ¿sí? Porque ya no sabíamos qué hacer, o sea, realmente era como los viernes en los escenarios de farra, una chica aparecía en el baño desmayada, intencionalmente, ¿no? Pues curiosamente no faltaba que la estuvieran esperando afuera sus amigos, ¿sí? Con otras intenciones, pues que al escuchar un poco decíamos como, oye, no va a pasar, ¿sí? Olvídate. Y resulta que una vez así como cuando uno está mirando Facebook tranquilo de la vida, pues se pone a mirar un chico que aparece en las redes sociales con un montón de esas confesiones que hacen en las páginas de las universidades como, no, este muchacho es no sé qué, no sé qué. El problema es que llegamos a ver alrededor como de 10 confesiones hablando de este sujeto en particular, hablando de unas prácticas de depredación tremendas, ¿sí? Hablando ya de maltrato físico y de acoso sexual. ¿Cuál fue el gran problema? O sea, a toda esa vaina tan horrible que estoy diciendo, súmenle que muchas de esas chicas manifestaron haber denunciado en la universidad el caso particular con este sujeto. Y nada pasaba, ¿no? A todo eso súmenle que este chico pues era como una vaca sagrada del Departamento de Ciencias Sociales. Olvidé pues presentarme, yo soy ya casi egresada de la licenciatura en Ciencias Sociales de la Pedagógica. Y este chico era como una de las vacas sagradas del departamento, ¿sí? Y pues, vaca sagrada, quién sabe por qué, porque al final el tipo era un vago y pues precisamente también como que buscaba a las chicas, elaboraba yo creo que un perfil de qué chicas quiere acercarse, chicas que en cierto momento se encontraban en una vulnerabilidad emocional, ¿no? Entonces, él se acercó a mí cuando mi abuela estaba muriendo y me dijo, oye, yo estoy contigo, te apoyo, no sé qué, y otra serie de violencias demasiado invisibilizadas, e incluso ponía a estas chicas a hacerles las tareas con su manipulación de no tengo tiempo, recuerda que estuve contigo y todo este tipo de cosas. Nos llega un chisme de que este sujeto se reúne con la dirección del Departamento de Ciencias Sociales y pues que la dirección del departamento iba a prestarle su apoyo. Pues en ese momento dijimos, no, paila, ¿cómo así? Entonces, es que es hasta gracioso porque quiero que se hagan la imagen de que llega el director del departamento, pues un sujeto que en su momento, ya con todo esto se le bajó a las malas, pero un sujeto godo, machista y súper paternalista con las chicas del departamento, ¿no? ¿Cómo se les ocurre que yo soy machista si es que yo las veo como mis hijas? Sí, entonces, bueno, llega este sujeto, llegan otras personas y se encuentran pues un salón repleto de viejas histéricas. ¿Sí? No me parece mala esa palabra, hay que ser histérica y pues también se ha usado para delegitimar, pues la usamos para decir estábamos histéricas, vaya. El caso es que este chico no se presenta, nos explican que él va a una dependencia de la universidad, que es como el grupo de orientación y acompañamiento, a buscar ayuda porque se sentía mal, porque lo estaban amenazando, porque Dios mío, su integridad física y psicológica estaba totalmente destruida después de esto, ¿no? Entonces llegamos allá, nos encontramos. Este sujeto no asiste, pero es donde comenzamos a carear a la dirección del departamento con, oye, esta chica, obviamente no con nombre, sino que también como que algunas mujeres pusieron y pusimos la cara para decir, manden denuncias, manden todo lo que quieran, que nosotras frenteamos, todo bien. Y aparte de eso, pues ya habían otros espacios que se estaban consolidando en la universidad y iban tomando fuerza, como un semillero de investigación social y feminismos, pues una investigación sobre
los temas sociales, pero siempre con esa perspectiva feminista y la mesa de género de la pedagógica. Pues sumado a ello nació la banda porque fue un momento de mucha tensión y en el que tuvimos que decirle como, mire, hay estas denuncias, ¿sí? Se presentan estas situaciones, no solo son con él, tenemos conocimiento de ¿qué van a hacer? ¿Sí? Así, ¿qué van a hacer? No, pero pues ustedes tienen que entender que la educación es un derecho, no sé qué. El caso es que literalmente dijimos así, bueno, yo no sé, pero este man no lo queremos volver a la universidad. Y si vuelve a la universidad, si ustedes no lo sancionan o no toman una opción, pues nosotros le damos mala vida para que no vuelva. O sea, yo creo que de pronto suena un poco... No, pero pues literal dijimos así, o sea, tampoco es que lo vayamos a coger a cuchillo, pues de pronto... No, mentiras. Ni nada de este tipo de cosas, pero sí vamos a utilizar el scratch y este tipo no va a poder entrar a un salón sin encontrar su cara diciendo que es un acosador. Fue bastante complejo, ¿no? Porque pues estas personas, como que algunas de las chicas que estamos en la banda ya tenemos una reputación, entonces en efecto comenzaron a preguntarse pues qué hacer, ¿no? ¿Sí? Aparte de este sujeto en particular, tiene en este momento 8 denuncias por fiscalía, 2 por acceso carnal, si no me acuerdo, una por acto sexual abusivo, los que sepan de derecho me dirán bien cuál es la tipificación de los delitos, y por acoso sexual. ¿Sí? Entonces, a raíz como de estas situaciones que se iban gestando, decidimos juntarnos una mano de mujeres de distintas filiaciones políticas, de distintas posiciones dentro del feminismo, y dijimos, bueno, ya no nos aguantamos más y procedemos como, pues, como nos toque, ¿no? Cuando digo como nos toque es porque precisamente no todos los casos se pueden manejar igual, ¿sí? Entonces, como que desarrollamos de cierta manera unos canales para atender ciertos casos y fue como, bueno, esta es la situación que nos presentan las compas, se acercaban a nosotras, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? En términos de, bueno, vamos a utilizar unas vías, si se quiere, legales, vamos a utilizar unas vías de hecho, podemos dialogar, ¿qué se puede hacer pues, para mermar un poco este tipo de cosas? Fue complejo porque a raíz de este chico y de ver que pues, unas viejas locas e histéricas se pararon pues, a pelear con el departamento, muchas chicas se comenzaron a acercar, incluso chicos, curiosamente, pues también acosados por chicos, ¿sí? Algunos pues hablaban como un poco de no, otro tipo de violencia de pronto con sus compañeras mujeres, pero pues fueron unos casos demasiado, como digo yo, sí, o sea, no fueron tantos, fueron muy pocos, yo recuerdo uno, nada más, a comparación de todos, es que todos los días eran unas 2, 3 chicas escribiéndonos, oye, esto pasa, esto pasa, esto pasa. Y ya después nos tocó hacer lo mismo, pero con profesores, ¿sí? Entonces, fue un momento interesante porque nos sentamos a reflexionar y decir, oiga, tal profesor era supremamente morboso conmigo y creo que nosotros hemos dejado pasar esas cosas, ¿sí? También porque hay un problema con el patriarcado y con el machismo y pues con todas estos sistemas de opresión, es que se instauran tan duro en uno que nosotros ni siquiera nos damos cuenta. Y fue también otra cosa que identificamos. Por un lado, la violencia está desbordada, ¿sí? Las agresiones están terriblemente disparadas y por otro lado las hemos naturalizado mucho. Entonces comenzamos a intentar desnaturalizar esas cosas, ¿sí? Presentamos como tal una propuesta de consolidarnos con lo que hoy es la banda Sin Miedo, acá les muestro pues la pañoleta, que no me la puse por el afán, pero comenzamos a juntarnos. El nombre surge pues porque hay unas compas que trabajan mucho como este tema de las plantas y de las hierbas y la banda pues es una planta medicinal, curativa, relajante. Sí. Ajá, solo que pusimos pues la B para que sea como la banda. Y a raíz de eso pues conseguimos también generar unos espacios en la universidad, generamos una noche sin miedo, en donde fue la presentación formal de la banda Sin Miedo y donde repartimos estas pañoletas e hicimos pues una reflexión alrededor de lo que era cargar una pañoleta morada, ¿no? Entonces era como, bueno, cuando usamos esto o cuando la recibimos, entendamos que recibimos el compromiso de ir en contra de estas prácticas tan nefastas. Si les contara cada caso que hemos visto, pues no nos daría la noche porque han sido bastantes, pero de cierta manera esto comenzó a crecer y a agrupar muchas chicas al punto en que comenzamos a presionar a la universidad para que generara un protocolo de atención a violencias. Pero eso salió mal, considero yo, si me ven eso lo siento, pero pues salió mal, porque es un protocolo que quedó incompleto, por un lado. Segundo, que sí sabemos que si bien la mujer es el principal blanco de violencia machista, pues
no solamente pasa con ellas, les contaba yo, hemos tenido algunos casos de violencia sexual hacia otros chicos, ¿sí? Como que había uno que otro muchacho que no sé, no le daba pena admitir su sexualidad o no sé qué, entonces como que a los compañeros homosexuales a los que en algún momento los cogía de parche y los humillaba, pues después resultaba agrediéndolos sexualmente. Esas cosas pasaron también con compañeras trans en la universidad, y entonces dijimos, bueno, esto está también muy cerrado porque está solamente atendiendo uno de los puntos de violencia que puede tener el patriarcado. Eso por un lado. Por el otro es un protocolo que es excluyente, en tanto solo habla de estudiantes. Bueno, y las trabajadoras no importan, las profesoras, los profesores no entran dentro de este protocolo según esto. Y segundo y tercero, perdón, fue algo que se hizo excluyendo muchas voces, ¿sí? O sea, como que si bien es un avance tener un protocolo, no nos sentimos totalmente completas ni contentas con él porque se ignoraron unos aportes directamente que nosotros dimos, ¿sí? Como lo que yo decía, tiene que amparar trabajadoras, tiene que amparar profesoras, y además algo que no se puede negociar es el tema de que quien tenga una denuncia por acoso sexual o violencia de género tiene que ser suspendida su matrícula, ¿sí? Ahí entrábamos pues también en un debate legal, pero pues argumentábamos que era un tema de protección porque en el asunto creo que con las medidas cautelares estas pues suelen también entorpecerse un poco dentro de la universidad pues por el derecho a la educación y toda esta cuestión. Entonces fue una pelea inmensa. Actualmente pues ¿qué les puedo comentar? Hay un montón de retos en ciertas cosas, creo que necesitamos educar y educarnos también en materia de estas cosas. Creo que nosotras, si bien tenemos unas vías de atención o como unas formas de actuar dependiendo de los casos, es necesario escribirlos, es necesario como ponerlos sobre el papel, y ya que algo que nos pensamos era, bueno, finalmente la universidad tuvo un protocolo, lo hizo, antes no había, bueno, es un avance, nosotros también tenemos que generar un protocolo propio para la atención de este tipo de cosas. Y aparte pues también la banda se convirtió como en un referente en donde algunas chicas no solamente van con el tema de la violencia o este tipo de vainas, sino que es como temas, por ejemplo, como el aborto, ¿sí? Se han acercado como ven, pasa esto, ¿qué podemos hacer? Entonces también lo que intentamos hacer como banda es establecer como un puente de conexión con otros parches y organizaciones que le camellan al tema. Entonces pues eso es lo que hemos hecho. En este momento estamos pues pasando por una tensión muy grande, en tanto nos sentimos muy ignoradas por la universidad, y sentimos que además la universidad ahora está sacando pecho con acciones que no hicieron ellos, ¿sí? O sea, el protocolo no estaba hasta que nosotros nos rebotamos y dijimos como, hagamos esto por las buenas, porque si no, esperamos no tomen, no sé, como digo yo, bueno, no tomen represalias hacia nosotras por algo que ustedes están dejando de hacer. Entonces fue sumamente complejo. Ahora tenemos o tienen en la universidad yo creo que un cúmulo de casos muy grandes, ¿sí? Muy grande, en el cual no se le está dando viabilidad. Nosotros estamos diciendo, bueno, ¿qué vamos a hacer? Sí, o sea, vamos a tener que escrachar a la universidad o algo porque realmente no se está prestando atención a este tipo de cosas. Creo que también hay unos retos frente a más que la formación, porque pues sí pensamos que tiene que haber unos espacios de formación colectiva entre nosotras como banda y entre la comunidad. Igual la banda es algo abierto, puede entrar quien se quiera plantear pues estas cosas que han sido impuestas, pero a veces es necesario como podernos sentar cara a cara, a hablar entre todos, y a veces es complejo pues por el ritmo que estamos teniendo en este momento en la universidad, que está una locura, ¿sí? Y sí, o sea, como que también estamos buscando otras formas alternativas de tramitar estas cosas, porque me da un poco de risa pues también como cuando hablan y satanizan un poco el scratch, o sea, finalmente es lo único que nos ha brindado una seguridad provisional en la universidad. Tuvimos unos casos en donde realmente dictamen de medicina legal, de fiscalía, en donde se decía claramente que había un riesgo alto de feminicidio y que había una medida cautelar hacia ciertos estudiantes de la universidad, y esto no se estaba atendiendo. Entonces finalmente pues nos toca hacer una serie de acciones también dentro de lo simbólico, dentro de lo no tan simbólico, pues como para ponerle el pare a este tipo de cosas y que la universidad preste atención hacia estos asuntos. Eso por un lado. Lo otro es que también pues han habido unos avances en la universidad en materia de género dentro del movimiento estudiantil, pues
en todo lo que fue la UNES, se creó un comité de género, yo creo que ustedes lo pueden recordar, funcionó en varias universidades, pero siento que hay una problemática con este tipo de cosas, no con el comité en sí, sino con la visión que se tiene sobre este tipo de organizaciones y sobre este tipo de comités, ¿no? Entonces como la instrumentalización, allá las muchachas, por allá un muchacho le dijo algo a la muchacha, entonces vayan ustedes, miren a ver qué hacen. ¿Sí? O sea, como si no fuera una cuestión que hay que transversalizar a todas las luchas sociales que se tienen que dar y más a las que nos consideramos o se consideran alternativas o de izquierda. Entonces esa es como un poco los retos que hay, pese a que hemos tenido varias ganancias. Y ya por último creo que es una experiencia bonita que entre tanto tenemos, y es que se han acercado algunos chicos y hombres a nosotras y a nosotros, pues hay uno que otro que coopera con nosotros a decirnos como, oye, mira que estuve con mi compañera tal día en un bar y hice esto, ella no me dijo nada, pero no sé, me siento incómodo con haberlo hecho, ¿tú qué piensas? ¿Sí? Yo que como, sí, o sea, pues creo que también ha logrado de cierta manera que algunos hombres se cuestionen un poco esas prácticas y que acudan a nosotras. Ay, voy a escuchar una pastilla que no me he tomado. Regálenme un segundo, que pena. Entonces, pues de cierta manera ha sido positivo, ¿sí? Aunque también es algo que nos reta mucho, pues porque nosotras finalmente no podemos ser el referente moral de la gente, pero es bueno que nos estemos llegando a cuestionar esas prácticas. No sé, creo que no se me escapa nada. Podemos pues avanzar como con ahora la experiencia de Vía Libre y al final sí haríamos como un espacio para preguntas, reflexiones, comentarios. Listo, bueno, buenas noches para todas y todos. Antes de empezar pues, con la presentación de las reflexiones que hemos construido como organización alrededor de las violencias de género y las prácticas machistas, digamos que nos parecía importante precisar que como organización política anarquista desde nuestros inicios en el 2010, como comentaba Cami, la agrupación se definió como feminista y digamos que a partir de esa definición empezamos a concretar algunas cosas que nos permitieran pues ser coherentes con esa enunciación de ser una agrupación feminista. Entonces, hemos avanzado en algunas cosas, por ejemplo, en tener algunas líneas generales frente a la construcción de un programa anarquista y feminista, esto de las acciones positivas, afirmativas, entonces la idea de hacer una distribución no sexista de las tareas políticas y organizativas de la organización, promover los liderazgos de las mujeres y de las compañeras disidentes, usar el lenguaje incluyente, asistir a las marchas feministas del 8 de marzo y del 25 de noviembre como organización política. Digamos, teníamos estas ideas, digamos, de trabajar, de concretarlas, pero tenemos que ser sinceras en que solo hasta hace 2 años empezamos a concretar más rigurosamente lo que nosotras hemos denominado una política de género de la organización, que no solamente nos permita abordar y prevenir los casos de violencia machista, sino que además nos ayude a ser una organización lo más segura posible para el desarrollo pleno de las compañeras mujeres y de las compañeras disidentes. Entonces, queremos empezar, digamos, esta presentación con esa primera autocrítica, y es que solo hasta hace 2 años, cuando tuvimos que enfrentarnos a casos de violencia machista perpetrados por militantes hombres que hicieron parte de nuestra organización, fue que concretamos y explicitamos una política de género para la organización. Así desde el 2010 hayamos, digamos, avanzado en algunas reflexiones frente a que éramos una organización feminista. Y aquí quisiera, voy a dar muchas anécdotas en esta presentación, yo voy con la primera, y es que en el 2014 se salió a la luz pública 2 casos de violencia machista de organizaciones que conocíamos. Una era la Red Libertaria Popular Mateo Kramer y otra era el Centro Social Libertario. Nosotros digamos, leímos los comunicados, tuvimos discusiones frente a esos 2 casos como organización, y a lo que llegamos fue como, no, si a nosotras nos llega a pasar algo así, obviamente le vamos a hacer frente colectivamente y vamos a hacer lo que sea necesario.
Y ahí nos quedamos, digamos, no profundizamos en qué era eso de hacerle frente, cómo le hacíamos frente colectivamente a situaciones de violencia machista. Y por eso pues somos enfáticas en que estas preguntas empiezan a profundizarse o empezamos a contestarlas cuando aparece en el 2017 el primer caso de violencia digamos, en la organización. Desde el 2017 hasta la época, hasta ahorita, hemos abordado 4 casos que comprometieron a militantes que hicieron parte de nuestra organización, militantes, digamos, de perfiles diferentes. Participaban unos en organizaciones estudiantiles, barriales, de educación popular, incluso hay un caso de una persona que participaba de una organización de disidencias sexuales y que perpetuaron violencias físicas, psicológicas, verbales y simbólicas, ¿no? Y que también tenían pues prácticas sistemáticas machistas. Y un poco la resolución de estos casos devino en una expulsión, 2 suspensiones de la militancia que luego terminaron en un alejamiento total de esas 2 personas con la organización y una renuncia que también terminó con una denuncia pública que firmamos algunas compañeras de la organización y otras de otras organizaciones libertarias. Entonces muchas de las reflexiones que vamos a presentar ahorita y que también están en el protocolo que pues hoy lanzamos, pues se nutren o más bien se construyeron a partir del abordaje de esos 4 casos. Sin esos 4 casos, este protocolo no estaría, digamos, como muchas reflexiones están condensadas ahí. Y también, ya digamos terminando esta introducción, me parecía importante reconocer, porque igual la organización lo ha reconocido, como que nuestras reflexiones se han enriquecido gracias al positivo, a la positiva influencia de ese despertar del movimiento feminista y de mujeres que se ha dado en América Latina y en el mundo. Digamos que un poco somos herederas también de ese movimiento y también de las experiencias de algunas militantes, de algunas compañeras de la organización en relación con el feminismo, ¿no? Entonces, algunas compañeras hacen parte de organizaciones feministas, de organizaciones disidentes, y esa experiencia pues también ha nutrido nuestras discusiones como un grupo libertario Vía Libre. Así que bueno, rápidamente, para no extenderme, pues voy a presentar, digamos, la política común e integral que tenemos de género, haciendo énfasis pues en esto de cómo abordamos los casos de violencia machista que se dieron en la organización. Pero aquí, digamos que una de las reflexiones que hemos tenido es que si bien el abordaje de casos es importante y en ese sentido la construcción de protocolos y de hojas de ruta son claves, eso es solo una parte de una política general que tiene que no solamente hacerle frente a los casos, sino también generar, por ejemplo, escenarios de formación, trabajar en la prevención, que eso nos parece clave, no sé, como en esto de la distribución inequitativa de las tareas, en desmasculinizar la política, en promover los liderazgos femeninos, etc. Hay una política general que nos va a ayudar, digamos, a que estos casos pues no se den o no se presenten o no sean, digamos, tan fuertes como sabemos que son. Entonces, rápidamente presento la política. La política, digamos, que tiene 5 grandes partes. La primera parte tiene que ver con las formas organizativas. Un poco cuando se presentaron los casos, lo que nosotras hacíamos era conformar comisiones de género, digamos, específicas para cada caso. Y esas comisiones de género pues eran mixtas o en su mayoría participaban o estaban conformadas por mujeres y tenían unas, digamos, tareas muy puntuales. Pero con el tiempo nos dimos cuenta que la comisión, al ser una instancia que, no sé, nace cuando aparece un caso y muere cuando muere ese caso, si es que eso puede pasar, no había como una dinamización de la política de género en la organización. Entonces lo que decidimos fue crear una secretaría,
digamos, instancia orgánica, permanente, constante, que dinamizara la política de género al interior de la organización. Y eso pues es pensarse acciones preventivas, pensar lo formativo, bueno, como estar atenta a las cosas, digamos, que van sucediendo en la organización. Entonces, en este momento pues nosotras tenemos una Secretaría de Género que estaba en un inicio conformada por varias personas, ahorita solo es una persona, pues porque ya no somos tantas, entonces bueno, se reduce como el número de responsabilidades, y la Secretaría proyecta un trabajo anual y vamos evaluando en nuestras reuniones ordinarias cómo va ese trabajo anual de la Secretaría de Género. Esa, digamos, es como nuestra gran instancia. Tenemos otra forma organizativa que son la construcción de círculos para hombres o personas asignadas como hombres, para personas asignadas como mujeres, para disidentes y mixtos. Y esto pues también ha significado un reto dentro de la organización. Primero porque los círculos o los espacios de reflexión no mixtos no se consideraban en un momento como prioritarios, y eso fue una discusión dentro de la organización. Es decir, va a ser obligatorio para los hombres de la organización participar en el espacio no mixto en relación con los temas de género, y eso pues devino en que no es, o sea, que los espacios de círculos son espacios orgánicos, son como si fuera una reunión. Entonces, si tú quieres tener vida orgánica en vía libre, tienes que participar en estos espacios orgánicos. Eso no quiere decir que llamemos lista o esas cosas, no, pero sí son un espacio, digamos, importante para la organización y los definimos así, ¿no? Como espacios constantes, orgánicos, vitales para el desarrollo de nuestra práctica política. Lo otro es que cuando los hombres de la organización intentaron construir este espacio, había ciertas distancias por aquello de que nosotras somos una organización política y no somos un grupo de afinidad, no nos definimos así. Entonces no hay, digamos, una relación intimista o personal entre, digamos, toda la gente que conforma la organización. Entonces, claro, les costaba avanzar en ciertos temas porque esa relación, digamos, de afinidad personal pues no estaba. Entonces un poco lo que nosotras digamos, planteamos para que eso no fuera como sí, algo que no posibilitara estos espacios de encuentro, pues es como, bueno, la Secretaría de Género va a dinamizar o va a proponer ciertos temas que sobre todo tienen que ver con la militancia, digamos, las prácticas machistas, identificarlas, las violencias, empezar por ahí, muy relacionado con la militancia, y pues ahí se va construyendo, digamos, una confianza, se va viendo cómo se avanza, ¿no? Como no saltar de a la nada, sino como poco a poco, paso a paso, ir construyendo como esas afinidades o esas cuestiones como más de lo personal, que igual nos parece que es re importante trabajar. Y finalmente viene la discusión de lo mixto, ¿no? Porque sí nos preocupa un montón que los espacios de hombres se vayan convirtiendo en espacios donde les juegue un montón el corporativismo y después no sea, digamos, claro para qué se están reuniendo, ¿no? Como que el espacio mixto permite pues que podamos ver un poco cuáles son esas reflexiones que han hecho los espacios no mixtos y que podamos tener como unos temas y unos debates y no prevalezca solo en las reflexiones que hacen los compañeros de la organización, la mirada masculina, sino que también pues haya una interpelación de las compañeras mujeres y de las compañeras disidentes. Entonces lo mixto nos parece clave como para complejizar esos ejercicios, además porque hemos sabido por, digamos, experiencias cercanas que hay espacios de hombres que efectivamente se reúnen, que empiezan a realizar sus prácticas, pero que cuando se les presentó un caso puntual que afectaba, o bueno, que uno de los hombres que participaban en el círculo estaba siendo, digamos, denunciado, pues la respuesta fue como si no se hubieran reunido nunca. Digamos, no había ahí mayor avance, sino era nuevamente el corporativismo, la complicidad y el sentir la empatía, ¿no? Porque es que ahí juega mucho eso. Como yo recuerdo, yo tuve la oportunidad de ir a Argentina y ahí milité con una organización anarquista, Acción Socialista Libertaria,
y las compañeras presentaban un caso de un militante que pues no era cuidadoso cuando tenía relaciones sexuales, no le gustaba utilizar preservativo, y cuando ese caso se discutió en los espacios de la organización, pues la mayoría de los compañeros hombres lo que sintieron fue empatía y dijeron, ay, pero es que a mí también no me gusta usar preservativo, entonces yo no entiendo. Entonces como que sí creemos que ahí el espacio de los círculos de hombres tiene que ser pues muy, no sé si revisado, pero sí como hay que estar ahí atentos y atentas e intentar como dar ciertas discusiones en lo mixto. Y finalmente, dentro de este punto de las formas organizativas, tenemos las comisiones de género, ¿no? Entonces, las comisiones de género son comisiones que aparecen cuando hay un caso o hay una denuncia de prácticas machistas o de violencias de género, y pues tienen unas características esta comisión. Aquí no voy a entrar a profundizar porque eso está ahorita en la presentación del protocolo, cuáles son las características y las tareas que tiene esta comisión. Aquí, digamos, lo único que me parece importante decir es que estas comisiones tienen como base para su trabajo el protocolo que construimos, pero que este protocolo pues no es una camisa de fuerza, ni es un recetario, no es una receta mágica que se pueda implementar, sino que cada caso pues tiene sus particularidades, y que a partir del abordaje de los cuatro casos de géneros de violencia de género que ha tenido la organización, pues nos hemos dado cuenta que cada caso tiene su complejidad, sus dimensiones, sus tensiones, y que en ese sentido el protocolo es una base que nos permite no cometer errores como por ejemplo revictimizar a la persona que denuncia, pero que pues sí, hay que ver un poco y analizar cada caso. Eso entonces frente a las instancias organizativas. Para cerrar y que sea mucho más claro, entonces nuestra política de género plantea que una organización que se piense feminista debe tener por lo menos 3 instancias, que sería una secretaría constante de género que dinamice la política, unos espacios de reflexión colectiva que serían los círculos no mixtos y mixtos, y las comisiones de género que aparecen cuando hay un caso que analizar o que tramitar más bien, ¿no? Eso digamos como elementos que van quedando. Tenemos otro elemento de la política que tiene que ver con los documentos programáticos. Entonces, una de las cosas pues es la apuesta por construir protocolos y hojas de ruta frente a diferentes, digamos, casos. Este protocolo que nosotras vamos a lanzar hoy es un protocolo general, ¿no? Pero creemos que es importante construir, no, si se quiere, no protocolos, porque tampoco se trata de protocolizar todo, pero sí algunas hojas de ruta frente a cosas que no teníamos muy claro, y que, por ejemplo, un caso de una compañera que fue agredida físicamente muchas veces por su ex compañero sexoafectivo, pues nos planteaba la esta de, bueno, la institución, o sea, si vamos a hacer una denuncia por medio, digamos, de fiscalía, ¿cuáles son los pasos? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué implica eso, no? Ahí nos dimos cuenta que la institución es supremamente machista y violenta, que revictimiza un montón, que cuando fuimos a denunciar le decían, pero usted ¿por qué es tan boba y se deja pegar? O sea, como un desastre, y poder entender eso y poder hacer claro para quien va a iniciar ese proceso de denuncia, pues puede ayudar como, oye, mira, si decides esta vía, es probable que pasen estas cosas y hay que hacer estas cosas, ¿no? Entonces nosotras decimos, bueno, tenemos este protocolo general, pero es importante construir hojas de ruta para casos específicos. ¿Qué hacer, por ejemplo, ante un caso de abuso sexual? ¿Qué hacer ante un caso de violencia física si me voy por lo institucional? Incluso si nos vamos por la acción directa, por el scratch. Bueno, ¿cómo nos protegemos a nosotras mismas? ¿Cómo protegemos a la organización? ¿Qué recomendaciones hay? ¿Qué no? Por ejemplo, nosotras, con este caso que les comento de violencia física, pensábamos iniciar la instancia institucional, digamos legal, pero al mismo tiempo hacer un ejercicio de denuncia pública, ¿no? Porque eso nos parece clave para alertar a las otras compañeras pues del accionar violento de una persona. Y lo que nos decían las personas con las que nos asesoramos, las abogadas, era:
pues es una cosa o es la otra, porque si no un abogado les va a decir que si ustedes denunciaron públicamente a ese señor, bueno, a ese hombre, pues lo están calumniando, etc. Y se complica lo legal y lo institucional. Un montón de cosas que no sabíamos y que pues solo es en el abordaje de los casos que empezamos a aprender. Entonces sí nos parece importante eso, como esas cuestiones más de las vías y qué cosas se pueden hacer, como tenerlas claras y construir como esos protocolos. Y bueno, ya frente a este documento que hace parte de la política de género y que insistimos en la construcción de protocolos es clave, pero no se agota ahí, ¿sí? Ahí no se agota el tratamiento de casos, ahí no se agota la política de género, no es que queramos que todas las organizaciones ya tengan sus protocolos y ya pasen la lista o chulen que son feministas, sino que pues hay un montón de elementos que hay que trabajar. Nosotras hemos podido socializar el protocolo en otros espacios y a partir de esa socialización nos hemos dado cuenta que este documento, que ya está acabado, pues aún tiene algunas cositas que mejorar o que ir reflexionando. Una, por ejemplo, tiene que ver con lo que comentaba Paloma de lo binario. Digamos que este protocolo está muy está escrito un poco de manera muy binaria, ¿no? Y como que las compañeras disidentes no están tan presentes, aunque nosotros intentamos con el lenguaje, bueno, identificando algunas prácticas, algunas violencias, creemos que eso falta. Y que eso falta porque en nuestra organización habían muy pocas compañeras disidentes de género o sexuales y luego pues se fueron por sus dinámicas personales, pero además porque nosotras no nos hemos formado tampoco ahí y tenemos, digamos, esa deuda también. O sea, no se trata de que solo las compañeras disidentes sean las que nos pueden decir cuáles son las violencias que sufren en las organizaciones, sino que nosotras también pues tenemos que hacer un ejercicio, digamos, de formación y en eso estamos, ¿no? Pero creemos que es algo que le falta al protocolo. Lo otro tiene que ver con una discusión que yo la pongo sobre la mesa y que tiene que ver con esto de la jerarquización de las violencias, que juega mucho, digamos, a la hora de abordar los casos y que en nuestro caso particular, por ejemplo, nosotras en 2 casos de violencia física no expulsamos a las personas que cometieron, digamos, la violencia física. Por unas cosas que voy a mencionar más adelante. Lo que hicimos fue la suspensión. Pero sí es esto, como que se cree que hay unas violencias que son más importantes que otras y nosotras pensamos que depende de un montón de factores, ese nivel de daño que pueda hacer una práctica o una violencia, ¿no? Esto de la jerarquización en últimas es no pensar que hay una violencia psicológica que puede ser incluso más dañina que una violencia física. Una compañera decía en una de sus reflexiones, yo en un momento en el que más me he sentido agredida y violentada es en un momento en el que se ejerció violencia psicológica y no hubo violencia física. Sí, entonces ahí hay como una reflexión en torno a esto de las violencias, que no implica que no digamos que no hay unos niveles, que no hay unos grados, no estamos diciendo que todo es lo mismo, pero sí estamos diciendo que no hay que invisibilizar unas violencias que a veces incluso son más dañinas o causan sí, más daño a quienes las sufren. Y los otros 2 elementos, digamos que este protocolo nos ha dejado como de retos o más bien como de reflexiones, es esto como de la investigación, ¿no? Porque las comisiones de género investigan casos y nosotras decimos, bueno, a veces no es necesario hacer un proceso de investigación, por ejemplo, no siempre hay que hacerlo, digamos, eso depende de las situaciones y también se parte como esto de creerle a la víctima y de creerle a la persona que denuncia. Por eso nosotras en el protocolo no hablamos de presunción de inocencia, hablamos de debido proceso, pero no de presunción de inocencia, como que partimos un poco más bien del creerle a la persona que denuncia. Y esto de poder
si hay que investigar, como por ejemplo nos pasó en un caso, si hay que investigar, hablar con testigos, etcétera, pues que eso esté acotado en el tiempo, ¿no? Tampoco se trata de hacer investigaciones de toda tu vida sexoafectiva, ¿sí? Sino de cosas muy puntuales, de denuncias muy puntuales. Aquí yo voy a poner un ejemplo para que sea más claro. A un espacio en el que yo participé, que es la Coordinadora de Procesos de Educación Popular en Lucha, nos llegó una denuncia de una compañera que había estado con un man durante 8 años, había sufrido un montón de violencia psicológica, bueno, falta ética del cuidado de la relación, violación de acuerdos, etcétera, pero ella en particular estaba denunciando un caso de violencia física que se dio en una noche de una fiesta, ¿sí? Entonces ella decía, pues, yo no necesito, digamos, que revisen todos mis 8 años de relación con el man, yo tengo re claro las violencias que sufrí, lo que yo también, digamos, incurrí en violencias, en una relación muy tóxica, pero mi denuncia puntual es sobre este hecho, ¿sí? Y digamos, centramos la atención en eso, ¿no? Entonces, estos procesos de investigación en últimas tienen que tener como un recorte, si se quiere, temporal y también que obedezcan pues a lo que está pidiendo la persona que denuncia. Esas como reflexiones. Y la última tiene que ver con los agresores o con las personas que ejercen violencia. Eso también ha sido un debate en la organización y que tiene que ver con, bueno, con los tiempos que nosotras manejamos, con los recursos, con lo que somos. Podemos hacer ejercicios de acompañamiento y resocialización de una persona que es agresora, nos interesa o no. Y es un debate, ¿no? Es un debate. Yo en lo personal, digamos, planteo que todas las fuerzas y todo el tiempo y todos los recursos de la organización deben estar enfocados en las compañeras que sufren las agresiones, en las compañeras, digamos, víctimas de violencia y que ahí se nos va la vida. Digamos, no tenemos tiempo, ni fuerza, ni recursos y algunas voluntad para hacer ejercicios de acompañamientos a los compañeros militantes o exmilitantes que ejercieron violencia. Pero eso pues es un debate. Y bueno, dentro de los documentos orgánicos, pues todo esto que les mencionaba de la construcción de unas líneas generales para un programa anarquista y feminista, o sea, nos parece que es clave también que nuestra organización, hacer una organización política que se piensa, digamos, la construcción de una sociedad pues distinta, se ve esos debates a partir también de lo que ha aportado el feminismo y recoja, digamos, ahí pues su propuesta, ¿no? Entonces, ahí como que cierro este segundo punto de los documentos orgánicos de Vía Libre. Después tenemos esto de la formación teórica y práctica, que tiene que ver con esto, ¿no? Desarrollar espacios internos y externos de discusión en torno al feminismo, en torno, digamos, a los debates que nos han atravesado, digamos, con lo de los casos, etcétera. Y pues recoger también como todos los acumulados que han hecho pues las diferentes corrientes feministas, las olas del feminismo, etcétera. Y en ese sentido también un poco esto de una política de afirmación del papel o digamos de la labor de las compañeras mujeres y las compañeras sexuales y de género. Y esto tiene que ver también con esto que mencionaba al inicio de la política afirmativa, ¿no? Como que creemos que hay una división sexual de las tareas políticas y organizativas en la mayoría de colectivos y agrupaciones y que hay que identificarlas y que hay que hacerle frente y hay que ver pues cómo colectivamente vamos superando esa división, que obviamente pues hay una masculinización de la política, de las formas como se hace la política, pero también de quiénes son los referentes, de a quienes pintamos, a quienes tenemos en los flyers, a quienes citamos, a quienes leemos, ¿no? Entonces en ese sentido pues la política afirmativa tiene que ver con pues cuestionar esto y darle voz pues a quienes no han tenido voz en la política, ¿no? Eso nos parece pues importante y de hecho ahorita que Cami veía
nos mostraba los flyers de las jornadas, veía que, bueno, Bakuni, pero bueno, las otras estaban las mujeres, ¿no? La mujer en alto, la mujer luchadora, un poco en contraposición con el obrero, ¿no? Como que eso es clave, y lo estético y el lenguaje pues también como que aportan a esa propuesta. Frente a la distribución, digamos, de tareas organizativas y políticas, en el protocolo nosotras especificamos un poco eso, porque sí es muy evidente y en nuestra organización pues pasaba, ¿no? Entonces, las tareas logísticas, las relatorías, las tareas de disposición de los espacios de cuidado, pues estaban sobre todo en los cuerpos feminizados o en quienes se asignaban como mujeres, y las tareas más de hablar en lo público, de coordinar con otras organizaciones, de producir teóricamente, pues estaban en manos de los compañeros varones. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para que eso no se haga? Y ahí tenemos una reflexión también, sobre todo con los eventos. Vía Libre hace evento de conmemoraciones, seminarios militantes, bueno, un montón de eventos. Y pues la mayoría de personas que se postulan para hacer las ponencias o eso, pues son compañeros hombres, y entonces es como, bueno, compa mujer, anímese, ¿no? Como, Camila, anímate. Pero es una situación difícil porque no hay, digamos, es difícil para las mujeres asumir estos espacios, es difícil para las mujeres asumir lo público, es difícil para las mujeres acercarse a una producción, digamos, teórica. Tenemos compañeras que es su primera experiencia organizativa, que su familia no tiene tradición política, que lo que tienen en su casa, pues sí, hay una cuestión ahí de clase también, el acercamiento a enciclopedias o a textos, digamos, académicos, ¿no? Entonces es como, bueno, como generamos también que la organización sea un espacio en el que las compañeras nos sintamos seguras para poder como dar los pasos y aportar, digamos, en estas cosas que nos han sido negadas. Y en ese sentido, pues sí, estamos intentando como que sea dupla, que haya, digamos, una distribución de material. Entonces, compa, mira, acá están como estos libros o estos, sí, como que sea como más colectivo también la preparación de estas intervenciones, y así pues no se genere una frustración, porque a veces también nos ha pasado, como no me fue re mal, o sea, me fue re mal, la cagué, dije cualquier cosa, y bueno, eso antes que aportar en la construcción de la compañera como militante, pues le baja la autoestima, ¿no? Entonces como que eso también nos parecía como importante tenerlo. Y está también dentro de esta política afirmativa pues la construcción de la organización como un espacio seguro, ¿no? Y que eso tiene que ver en últimas con que sea claro para todas y todas que implica la política de género, que las personas que ingresen, por ejemplo, a la organización, siempre tienen como un proceso de ingreso, y en ese proceso de ingreso los textos que leemos, uno clave es el texto de la política de género y es el protocolo. La construcción de espacios seguros también pasa porque los casos que nos lleguen los abordemos y los tratemos con seriedad y rigurosidad, porque si no los abordamos y no los tratamos, pues nadie se va a animar a denunciar cuando algo le pase, por ejemplo. El manejo de la información, en eso ahorita, digamos, voy a volver sobre eso, pero tuvimos muchos errores con el manejo de la información en los casos. Entonces uno lo comentaba, ay sí, no, es que pasó esto, no sé qué, y se lo comentaba pues a gente que no tenía por qué saber que estábamos como en ese caso, ¿no? Entonces esas reflexiones de que haya un cuidado colectivo es importante, digamos, para la construcción del espacio. Y finalmente, pues, digamos, esto que ya mencioné, pero de la identidad feminista, de trabajar, digamos, alrededor de la reivindicación de las luchas de las mujeres y las disidentes, de unas estéticas, de una gráfica, de un lenguaje, digamos, donde la centralidad pues esté en relación con las compañeras, y bueno, luchar con esto de la mirada masculina o la masculinización de la política.
Y ya para finalizar de esto de la política, tenemos lo de los compromisos políticos, que básicamente es pues que nuestra organización está comprometida con aportar en el movimiento de mujeres y feminista, y en ese sentido pues estaremos en cuanta marcha, movilización, cosas se haga en relación con el feminismo, el 8 de marzo, el 25 de noviembre, el 28 de junio, bueno, como fechas ahí importantes, también frente al aborto, bueno, como que tenemos, digamos, toda la disposición de que nuestras fuerzas también estén ahí, ¿no? Feminicidios, etc. Entonces, eso, digamos, es lo que hemos construido, ¿no? Esa es, a grandes rasgos, las líneas generales de nuestra política. Voy a terminar, para no extenderme más, hablando de lo que nos dejó los 4 casos puntuales y cómo pues los abordamos. Hay un comunicado público que nosotras sacamos hace unos meses, que está en nuestra página virtual, y ahí pues están explicados uno a uno los 4 casos. Este comunicado no es una denuncia como tal, aunque están los nombres de las personas que ejercieron las violencias, porque nuevamente nos parece importante alertar a otras personas sobre pues, esta situación o estas situaciones que se presentaron, pero digamos que este comunicado, más que una denuncia, es un comunicado autocrítico que reconoce un poco los errores que tuvimos en el abordaje de estos casos, que digamos ahí no estaba todavía construido el protocolo, fue como a partir de eso que surgió. Entonces, el primer caso tiene que ver con violencia física sistemática en el marco de una relación sexoafectiva. Las 2 personas hacían parte de la organización, y lo que se hizo, ese fue el primer caso en el 2017, ahí no había protocolo, no había comisión, no había nada. Lo que se hizo fue expulsar a esta persona, porque básicamente pues había sido sistemático su actuar, era muy grave el tipo de violencia física, la última golpiza fue muy fuerte, y pues tenía digamos, nada de voluntad de reconocer nada ni de nada, o sea, no se podía hablar con esa persona en ese sentido. Entonces, un poco lo que se hizo fue eso, la expulsión, y se sacó un comunicado público con el nombre, los espacios donde esa persona participaba, y creo que a pesar de que este fue nuestro primer caso, hicimos una única cosa muy bien, que fue el acompañamiento, a la compañera, ¿sí? Que fue un acompañamiento no asumido colectivamente, y eso es una de las cosas que yo creo que hay que tener muy claro, porque los desgastes emocionales que genera el acompañamiento son muy fuertes. Entonces éramos solo unas pocas personas de la organización acompañando a la compañera, pero que funcionó, y que funcionó porque la compañera se quedó en nuestra organización y pudo superar, digamos, por lo menos ese momento, digamos, que fue tan fuerte para ella. Entonces este acompañamiento pues fue un acompañamiento psicosocial. La organización, digamos, pudo contactarla con una psicóloga, y nosotras asumimos, digamos, el costo, bueno, una parte ella, una parte nosotras, digamos, también como para que no sea una cosa muy asistencialista, y pues estar ahí todo el tiempo, ¿no? Como llamadas, escucharla, hablar, eso funcionó. Y en este caso también pues aprendimos esto, ¿no? Aprendimos lo violenta que es la institucionalidad. Cuando fuimos con ella a denunciar aquí nomás a la estación de policía de aquí, de la Macarena, donde pues la trataron súper mal, bueno, la revictimizaron, tal. Entonces, bueno, eso nos choqueó mucho, y fue como, ¿cuál fue el resultado de irse por lo legal? Ir a una comisaría de familia, citar a esta persona, las pusieron al lado, o sea, aquí el agresor, la compañera aquí, les hicieron firmar un papelito donde la persona se comprometía a no acercarse no sé a cuántos metros a la compañera, le dieron el papelito a la compañera, y así fue que la institucionalidad resolvió el caso de violencia física, ¿no? Entonces es la reflexión de, bueno, por aquí hay que irse o no,
en qué situaciones hay que acudir a lo legal, en qué situaciones no, qué se puede ganar, qué no se puede ganar, cuáles son los costos que eso implica. Eso nos dejó, digamos, y en lo personal, pues una decisión de que por ahí no es y de que nosotras tenemos que ver otras formas de justicia feminista que no hagan que pasemos por esos procesos tan violentos. Pero también el papel de la organización, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotras también frente a eso? Nosotras no teníamos cómo proteger a la compañera, digamos, no teníamos eso desarrollado. Si esta persona quería acercársele a la compañera, no teníamos como manera de responder. Entonces también nos cuestionó un poco eso. Y finalmente la relación con la familia, porque la familia también emprendió otras acciones que infantilizaron un montonón a la compañera. Entonces el hermano y el papá se fueron a pegarle al man en un ejercicio muy de los manes defendiendo a las mujeres. Nunca le consultaron, luego el man la buscó, un desastre, ¿no? Entonces también como la familia pues emprende acciones y que es importante pues tener ahí como una esta. Ya, Camille, perdóname, 10 minutos y no me voy más. Bueno, tenemos el otro caso de prácticas machistas y violencias de género en el marco de una relación sexoafectiva. Este es el caso que generó más desgastes porque había mucha afinidad personal de mucha gente con ese hombre, pero además esta persona era o tenía un liderazgo y una referencia dentro del proyecto libertario, ¿sí? Había formado a muchas de las compañeras que luego pues denunciaron, ¿no? Entonces esto era muy, muy complejo. De hecho, muchas compañeras en el marco, digamos, de la confianza decían como, este man ha hecho esto, nos ha hecho esto, pero yo no quiero decir, yo no me quiero exponer, porque yo también la cagué, porque porque además yo estoy en vía libre porque el man fue el que me formó, el man fue el que me trajo aquí. Entonces, aquí el ejercicio es, esto hay que trabajarlo entre nosotras, ¿sí? Esto hay que, los círculos de las compañeras, como que esto es un trabajo más interno, y eso pues hizo que el caso pues se alargara un montón, y además porque tenía que ver con prácticas y no violencias tan explícitas, ¿no? Entonces era la práctica de la depredación, la práctica de la línea colchón, la práctica de la poca ética del cuidado en la relación sexoafectiva, y ahí es, digamos, más difuso actual. Digamos que cuando supimos lo de la violencia física, todas al unísono dijimos suerte, pero aquí era como, es más complejo, ¿no? Entonces la monogamia, el poliamor, entonces como que eso nos complicaba y fue como difícil reconocer y ser celeras en este sentido. Hay más cosas, pero pues no tengo tiempo, entonces voy con las dos últimas reflexiones. El caso de violencia física en una relación sexoafectiva en un espacio público, fue en un evento que se realizó en el Cauca, donde pues un compañero le pega un codazo a su compañera sexoafectiva. Eso es tramitado en ese espacio, pero pues nosotras como organización también lo tramitamos. Aquí, ¿cuál es la cuestión que cambia los otros dos casos? Y es que aquí la compañera que fue agredida no era una compañera organizada, ni le interesaba. O sea, cuando nosotras nos comunicamos con ella, ella dijo, a mí no me interesa, yo tengo mi proceso aparte, como todo bien, pero yo no voy a exigir nada, no voy a anunciar nada que ver. Y quien nos cuenta de la situación, pues es la persona que agredió, ¿no? El agresor. Entonces aquí nos quedamos, digamos, con esa versión. Y sí pensamos que debimos indagar un poco más porque ahí se debieron escapar cosas, pero bueno, por esa acción, por el arrepentimiento del compañero, porque no era sistemático, porque había voluntad de trabajarlo, decidimos la suspensión y empezar un proceso de acompañamiento con esa persona. Esa persona tenía que dejar de militar en la organización y en los espacios, en los otros espacios donde trabajaba y centrar su atención y todos sus esfuerzos en el tema de género, ¿no? Y en pensar un poco qué había pasado, por qué había reaccionado de esa manera, etcétera, sin pues justificar obviamente.
Nosotros como organización no pudimos hacer ese acompañamiento por tiempo, por fuerzas, por voluntades, pero también porque el compañero decidió irse a vivir a otra ciudad y pues ahí el acompañamiento pues no se podía hacer, evidentemente, y además después de que acepta la suspensión dice no, pero yo la verdad voy a seguir en este espacio y en este espacio y en este espacio. Entonces ahí decimos, bueno, todo bien, no, pues no, o sea, ese era el acuerdo, no es unos espacios y otros no, sino que tiene que ser pues un compromiso real. Esta reflexión que yo hago es que en un principio las personas que ejercen, digamos, estas agresiones les juega un montón la culpa, o algunos, ¿no? Y por eso dicen, listo, yo miro cómo tramito esto, cómo lo abordamos colectivamente, pero cuando eso se concreta, pues ahí van viendo que es re difícil y pues se van echando para atrás en su primer, digamos, momento de decir, listo, yo lo acepto. Y el último caso tiene que ver con, nuevamente, violencia física contra un familiar, contra una familiar. Nuevamente el militante nos cuenta, porque si no pues nunca nos hubiéramos enterado porque sucedió al interior del núcleo familiar, y ahí también decidimos la suspensión, por lo mismo, voluntad, porque nos contó, bueno, porque no era sistemático. Pero pues nuevamente el acompañamiento se complica. Esta persona además era una persona disidente, era el referente de la organización en relación con el tema disidente, hacía parte de la colectiva libertaria Severas Flores, que mañana está invitada a las jornadas, y pues también fue como muy complejo abordarlo. Yo de ahí, digamos, rescataría como la idea de ahí fue un error de la organización, y es que centramos nuestra atención en el agresor y nunca nos acercamos o vinculamos a la familiar que había sido agredida, ¿no? Obvio es difícil, pero nuevamente es como, bueno, ¿dónde está el foco de trabajo? ¿Dónde está como la apuesta, digamos, de la organización? Para terminar, yo creo que pues quedan como un montón de reflexiones que quería decir, pero pues que por tiempo no alcanzo. Todo o algunas de estas reflexiones están en el protocolo que podemos revisar ahorita un poco con más calma. Y pues nada, creo que este ejercicio pues es respuesta como de unas discusiones colectivas que hemos dado en la organización y que han sido muy dolorosas, que han generado muchísimos desgastes, pero que en últimas es lo único que tenemos que hacer si en serio queremos tener una praxis feminista y ser coherentes pues con ese principio que nos recoge a quienes hacemos parte de Vía Libre, que es el feminismo. Lento pero viene, el futuro se acerca, amanece el horizonte.